Bueno, buenos días estudiantes, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy no hemos podido iniciar la clase a las 8:30 por problema técnico en la universidad, pues por falta de luz. Estamos con planta, entonces es como difícil. Bueno, entonces, para el tema de hoy, espero que ustedes en esta semana hayan podido presentar el parcial. Recuerden que está abierto, creo que hasta el día domingo, el parcial. Entonces, por favor, recuerden que las herramientas para el parcial es los videos de clase, ¿no? O sea, tienen que ver las clases. El hecho de que de pronto no puedan asistir los días de clase, que estemos viendo los videos, no quiere decir que no vean las clases. Las clases, pues, es lo más importante del aula, es como si estuviéramos en el salón de clase. Para eso quedan grabadas y para eso ustedes las pueden consultar cuando quieran. El tema de hoy, entonces, es iniciar con el momento 2, que son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, entonces, como ya se les había explicado, son los derechos que pertenecen a la primera generación. Y la primera generación tiene que ver con la parte de la humanidad, ¿no? Es como los soportes principales del Estado Social de Derecho. Sabemos que el Estado Social de Derecho, como ya lo habíamos visto en las clases pasadas, pues sus fines principales son el bienestar de la comunidad. Entonces, por eso es importante que el Estado garantice los derechos fundamentales. Si ustedes cogen la Constitución, vamos a abrir aquí la Constitución en un momentito. La Constitución política, ya habíamos visto en las clases pasadas que tiene 10 principios y digamos que esos son los soportes reales del Estado Social de Derecho. En la parte del artículo 11, ustedes ven que se habla entonces del artículo 11, que es el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. En las sentencias que yo les puse en el cuadrito, en este caso, en este momento, es que hay que consultar el cuadrito que yo les puse porque ahí están todas las sentencias. Para nosotros en Colombia, obviamente lo que deben entender cuando se habla de derechos fundamentales, para que entiendan las sentencias de la Corte, porque hay gente que no las entiende, es simplemente la ponderación de los derechos. Nosotros nos proclamamos un Estado social de derecho. Es decir, que nosotros acatamos la norma, pero también buscamos el bienestar de los asociados, ¿cierto? El bienestar de la comunidad. Para eso es indispensable respetar los derechos fundamentales. Y ustedes recordarán en el artículo 1, creo que es de la Constitución, sí, dice que nosotros nos fundamos en el respeto de la dignidad humana. Entonces, ¿qué pasa con la dignidad humana? Es digamos, un concepto, un valor que ha sido muy cambiante a lo largo de la humanidad. Pasamos de una era, digamos, de las monarquías, de los imperios, en donde realmente la dignidad de las personas comunes y corrientes, que hoy diríamos comunes y corrientes, pues realmente no existía. Su voluntad no era nada con respecto a la voluntad de quien tenía autoridad, llámese emperador, llámese rey, no era nada. Cuando surgen los estados de derecho, entonces recordarán ustedes que la primicia del Estado social, del Estado de Derecho, es que todos somos iguales, ¿cierto? Al ser todos iguales quiere decir que todos debemos caber en la misma bolsita, es decir, no importa nuestra raza, nuestro sexo, nuestra condición, todos pertenecemos a la misma sociedad y eso es lo que tenemos que entender porque ese es el valor fundamental del Estado social de derecho, ¿sí? Por eso no somos un Estado absoluto, por eso no somos un Estado autocrático, no somos un Estado plutocrático, aunque pareceríamos. No somos una plutocracia, o sea, la plutocracia es que el Estado es de la gente que tenga el poder económico. No, nosotros nos proclamamos como un Estado social de derecho, cuyo principal valor es la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana está por encima de cualquier cosa en Colombia, ¿sí? Como lo traen los estados sociales de derecho. Esta dignidad humana es la que cuando la Corte Constitucional, ustedes recordarán entonces en el esquema del Estado,
la entidad, la organización, el ente estatal que se encarga de cuidar la Constitución es la Corte Constitucional. Entonces, lo que ella hace cuando entra en conflicto un derecho es ponderar los derechos que existen entre las partes o entre los mismos derechos, ¿sí? Y obviamente los basa sobre dos principios básicos: la dignidad humana y la parte de la autonomía de la voluntad. Todos los derechos que nosotros vamos a ver, los 30 y pico que hay, o más o menos en ese momento hay como 40, y pueden haber muchísimos más, porque los derechos fundamentales, precisamente por lo que acabo de explicar, no son taxativos, o sea, no son los del 11 al 40 que aparecen en la Constitución. Si ustedes miran el cuadrito que aparece en el aula, el del Excel, después de los 40 aparecen otros. Inclusive hace 8 días la Corte Constitucional protegió el derecho fundamental a la salud reproductiva y a la salud higiénica íntima de las mujeres a través del aseo y del uso de productos para su periodo menstrual. Entonces alguno va a decir, uy, pero ¿eso qué tiene que ver? Pues porque eso es un derecho fundamental. Y realmente la sentencia lo protege más a aquellas mujeres que están en condición de calle, de vulnerabilidad absoluta. Entonces le dice, a pesar de su condición, ellas no van a poder parar su periodo menstrual, que es algo biológico. Entonces el Estado, las alcaldías tendrán que mirar cómo hacen para proteger la higiene de la mujer y su protección de la utilización de productos íntimos. Ese fue como el último derecho que escuché yo, que salió la semana pasada y ya está en el cuadrito que les coloqué. Así pueden haber muchos más derechos, como es el derecho a la salud. Ustedes si miran del 11 al 40 no está la salud, lo encontrarán después, pero la Corte Constitucional lo elevó a derecho fundamental. En tal de la educación también, la educación en Colombia es un derecho fundamental, es un valor constitucional. Y digamos que ese es el concepto para que lo entiendan y para que entiendan todo lo que vamos a ver con los derechos fundamentales, porque alguna gente no lo entiende. Entonces, de pronto no conceptualizan lo que mira la Corte cuando ella pondera los derechos. Ese término ponderar lo van a ver mucho, porque ponderar es como poner el equilibrio entre dos derechos, ¿cierto? Escoger el más justo para los valores que representamos como colombianos. Bueno, digo, si nosotros estuviéramos en otro tipo de estado, pues podríamos decir, pues el que no esté conmigo, pues lo vamos a exterminar o algo así. Pero como nosotros pertenecemos a un Estado de social derecho, nuestra función como Estado, la función de nuestro Estado, es proteger que todos seamos iguales y todos merezcamos la misma protección. Entonces, vamos a tomar hoy solamente el derecho, el 11, porque es el que más trae cosas. El artículo 11, entonces, como ya les dije, es muy escueto. Dice, el derecho a la vida es inviolable y no habrá pena de muerte. Eso dice la Constitución. Yo les pongo entonces como ejemplo dos situaciones específicas con derecho a la vida. Creo que son dos, no sé si ahorita... creo que inclusive la sentencia que les acabé de colocar también tiene que ver con la vida digna, la dignidad de la mujer. Pero en Colombia, pues dos sentencias han como marcado el rumbo de este derecho a la vida. Uno es que en Colombia, a partir de la ley, la sentencia C-355 del 2006, en Colombia se permite el aborto. Inicialmente cuando sale la sentencia, y de pronto ustedes la han leído y algunos la conocen muy bien, se establece que son la mujer que esté en estado de embarazo, que haya concebido, teniendo en cuenta lo que es el momento de la concepción, ¿cierto? Tiene un tiempo, más o menos, que es el primer trimestre del embarazo, para tomar una decisión con respecto a si sigue o no con el embarazo. La Corte entonces en ese momento establece 3 excepciones con respecto al delito del aborto. La primera es cuando existe, bueno, una de las 3 es cuando existe una violación, o sea, la mujer ha concebido, pero no fue por un acto de su autonomía, de su voluntad, sino fue por un acto violento, o sea, lo que en Colombia se conoce como el delito de violación.
El segundo es cuando la mujer, a través de exámenes médicos se determina que la vida del feto pues no va a ser viable o va a tener muchos problemas si llega a nacer. Entonces, bajo esa circunstancia, también es la madre la que puede decidir. Y por último, entonces habla de las situaciones que afecten la salud de la madre. ¿Cierto? Entonces, la Corte habla de aquella situación que represente algún riesgo en la salud de la madre. Entonces, concepto de salud, vamos a mirar para que lo entiendan. Bueno, entonces es importante que ustedes entiendan esto y lo dimensionen como realmente es. Cuando la Corte Constitucional, con respecto a la violación no hay problema. O sea, digamos, una mujer que lamentablemente ha sufrido un delito tan atroz como es un delito sexual, está en su autonomía si sigue o no con el embarazo. O sea, ella puede decidir que sigue y tener su bebé y darle una adopción o lo que quiera. Pero también puede decidir decir, yo no voy a pasar por un proceso como es un proceso tan violento que es el embarazo para el cuerpo materno. Simplemente ella tiene en este momento en Colombia la decisión de decir no. Si el bebé viene con graves perturbaciones físicas, porque en ese momento lo único que se sabe del bebé es la parte física, malformaciones, ese tipo de cuestiones, entonces también está la autonomía y la voluntad de la madre, porque es la madre la que se concibe como persona en Colombia. Eso es importante que lo tengan claro. Ahí es donde la Corte hace una ponderación, en este caso, de dos sujetos de derecho. Un sujeto de derecho es el nasciturus, es decir, el que está por nacer, el bebecito, ¿sí? O el feto, en ese momento es un feto. Y la otra ponderación que hace es sobre el otro sujeto de derecho, que en este caso es una mujer que sí es reconocida como persona en Colombia. Para el artículo 91 de nuestro Código Civil se entiende que persona es todo aquel que ha atravesado el canal uterino, pues que desprendiéndose del vínculo materno, o sea, cuando cortan el cordón umbilical, da signos autónomos de vida. Por eso ustedes ven que una vez que eso pasa en un embarazo, ¿cierto? Cuando no tiene el bebé y el niño lo desprenden y él solito allá llora y todo eso, a uno le expiden un certificado que se llama certificado de nacido vivo. No le dan un registro civil de nacimiento, le dicen tome su certificado de nacido vivo, ¿sí? Por el contrario, si el bebé muere dentro del feto o una vez que salga lo cortan en el cordón y no da señales, pues le dan un certificado de nacido no vivo. Entonces no hay vida en ese momento para la Corte y para el Estado colombiano. Si le dan el certificado de nacido vivo, entonces él ya es persona en Colombia. Acto seguido, después lo registran y ya queda un natural colombiano. Bueno, no pasa así, digamos, en el tema, cuando se pondera por parte de la Corte en la sentencia el tema de los derechos del nasciturus con respecto a la mujer. Es claro que Colombia protege los derechos del que está por nacer. Hay toda una serie de políticas, por ejemplo, de alimentación a la madre, de no despedir a la madre, de no despedir al padre cuando la madre no trabaja y es el único dependencia económica que se tiene para la protección del que está por nacer. Sí, eso es claro. Pero en un momento determinado, cuando hay que ponderarlo y poner otro sujeto de derecho que es la madre, que sí es persona en Colombia, entonces ahí es donde la Corte dice no, vamos a proteger a quien para el derecho colombiano es persona. Vamos a proteger no el derecho a la vida, sino la autonomía de la voluntad de quien es persona en Colombia. ¿Y quién es la persona? Pues la madre. Por eso solo en cabeza de la madre estará la decisión de ser o no ser mamá. En la tercera causal que yo les comentaba, son tres, la violación, la malformación del feto y la salud de la madre.
Cuando se abre el concepto de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la salud, recordemos, aquí la salud no es solo física, sino también es la salud mental. Y la salud mental, la Organización Mundial de la Salud la define como, y abro comillas porque es de la página de la OMC, dice, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede enfrentar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución de su comunidad. La dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición de la salud que figura en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso tienen que tenerlo muy claro, porque obviamente cuando la Corte dice, bueno, si vamos a proteger la salud de la mujer, también está la salud mental. Y si la salud mental se deteriora por un embarazo que uno no quiere como mujer, ¿cierto? Que no ha planificado o simplemente que fue momento de un momento, ¿cierto? Como puede pasar y como pasa, porque por eso es que pasa, de amor, ¿cierto? Entonces, pero que no está dentro de su proyecto de vida, que usted dice, yo no quiero, no tengo el medio económico, no tengo la capacidad mental para ser mamá en este momento. Está en su autonomía, está en la autonomía de quién, de la voluntad de la mujer, si quiere o no quiere ser mamá. Sí, entonces, si la persona resultó mamá a los 17 años, 18 años y no quiere, pues simplemente no hay nadie que la obligue. Por eso la Corte ha establecido que en ese caso usted puede acudir a su EPS y decir que usted está embarazada, obviamente allá le hacen el examen de embarazo, y manifestar que usted no quiere seguir con ese embarazo. Entonces ahí le hacen como un análisis psicológico y todo eso, pero si usted firma la carta de consentimiento, ellos están en la obligación de hacer el procedimiento. Antiguamente entonces se establecía que después de los 3 meses no había nada que hacer. Después de los 3 meses no hay nada que hacer en la primera y en la segunda causal, en la primera y en la tercera, o sea, la violación y lo de la salud mental. O sea, usted tiene 3 meses para definir sí o no. En la segunda, que es la malformación del menor, las malformaciones que impiden una vida digna de ese niño que está por nacer, la Corte lo que ha dicho es no, va a criterio médico. Hay malformaciones que no se detectan en el primer trimestre del embarazo, sino que se detectan posterior. Entonces, una vez detectada, la madre puede tomar la decisión, ¿vale? Entonces, a partir de esa sentencia y a partir de esa conceptualización que da la Corte con respecto a qué es la autonomía, nadie la puede obligar a usted ni a tomar la decisión del sí, ni a tomar la decisión del no. Esto es una cuestión de mujeres y es ella la que tiene que tomar la decisión. Lo que ha querido la Corte es que si la decisión es negativa de no seguir adelante el embarazo, pueda ir a su EPS, pueda sentirse bien tratada y pueda tener una incapacidad médica y pueda hacerse un tratamiento médico y no pues una situación mal elaborada a nivel clínico que le puede causar graves afectaciones, que es lo que pasa en Colombia, y por eso se dio esta sentencia, por el número elevadísimo de mujeres con cáncer de cuello uterino o con inclusive problemas psicológicos gravísimos por malos procedimientos que se han hecho. Entonces, para la protección de la mujer, se creó esta sentencia que es conocida hoy en Colombia como el derecho al IV, o sea, a la interrupción voluntaria del embarazo. Todas las mujeres en Colombia lo pueden hacer. Cuando sean menores de edad, la EPS tiene que hacerlo casi que de inmediato. Una vez que la menor manifieste, digamos que no se trata tanto, sino que se tiene que hacer en forma rápida. Bueno, ese es un derecho fundamental que todas en Colombia lo tenemos. Una cosa es el derecho, otra cosa es la moral. Ya si usted moralmente no lo quiere hacer, pues su misma moralidad le va a decir pues cuándo va a planificar sus hijos. Entonces no es cuestión aquí de moral, no se trata ni de religión ni de moral, se trata de derecho.
el derecho le permite hacerlo, pero es usted la que toma la decisión, ¿ok? Bueno, el otro tema fuerte que trae este artículo 11 de la Constitución Política, que no lo vemos ahí porque si ustedes leen el artículo, pues ahí no hay nada del aborto ni nada de eso, pero son temas que se traen con respecto a la vida. El otro tema importante que sí es como un tema muy bonito es el de la eutanasia. En el aula hay un video que dice Entre la vida y la muerte. Es un documental de Nat Geo, que ojalá lo puedan ver. Se cuelga pues ahí con el link que está porque en Nat Geo no, digamos que no, en la página oficial no se encuentra. Pero es bonito que lo vean, ojalá lo puedan ver porque es muy, muy bello. Habla precisamente del derecho que se tiene, así como hemos visto, uno tiene derecho a la vida digna. Hay otro derecho que habla de la muerte digna. Como dentro de la vida, una de las etapas de la vida es la muerte. Lo que estableció la Corte es que en ese momento de la muerte, en la medida que tengamos la capacidad de hacerlo, pues nuestra vida, nuestra muerte tiene que ser digna, ¿sí? Entonces en el mundo se ha hablado de la famosa eutanasia. En el mundo hay 3 tipos de eutanasia: la eutanasia activa, pasiva y la eugenesia. La eutanasia activa es aquella en donde la persona, bajo su conciencia y frente a una enfermedad terminal que no tenga obviamente cura, porque por eso es terminal, que una vez detectada solamente le queda a la persona esperar graves sufrimientos para llegar a la muerte en un poco lapso de tiempo. En ese momento la Corte ha dicho no es digno que una persona una vez le detecten, por ejemplo, un SIDA, no un VIH, porque muchas personas puede ser VIH positivo y puede durar años con el VIH, ¿sí? Pero otra cosa es cuando ya le detectan la terminal, que es el SIDA, que es cuando ya realmente no hay nada que hacer. Y lo único que le espera es sufrir hasta morir. Entonces, frente a esas circunstancias, como ciertos cánceres, como ciertos tipos de patologías que son demasiado agresivos para el cuerpo, inclusive esta sentencia se dio, la primera fue con el padre del caricaturista que llamamos El Matador. Él tenía un cáncer en el rostro que obviamente era demasiado doloroso. Cuando se lo detectaron le dijeron, bueno, le falta, no sé, 6 meses, un año, y pues espere a ver pues a que se muera. Entonces él interpuso esta tutela y la Corte pues protegió el derecho a morir dignamente. Lo que estableció es que el Ministerio de Salud en su momento debía reglamentar la eutanasia activa. Entonces lo que se hizo fue que el Ministerio estableció unos parámetros para que la persona pueda pedir la eutanasia. ¿Cuáles son esos parámetros? Que sea informado de que el procedimiento es definitivo. Por eso proceden niños desde los 10 años de edad. Antes no. Un niño de 2, 3 años todavía no es consciente de lo definitivo que es la muerte. ¿Sí? Puede pensar que es un juego o algo así. Pero un niño ya de 10 ya entiende y es capaz de asumir una decisión de estas. Entonces, a partir de los 10 años es viable que un niño pueda, digamos, tomar la decisión. En ese caso, si la persona dice, sí, realmente me detectaron esta enfermedad, yo no quiero pasar por eso, puede pedir un derecho de petición a su EPS y decir pues que le programen la fecha de su muerte. Y entonces, como cualquier cita médica, usted va y le programan la muerte, ¿sí? Ese es el derecho a la eutanasia activa. O sea, usted es consciente de ir a que le hagan el procedimiento llamado muerte. El segundo es la eutanasia pasiva, que es un llamado de atención que nos hace la Corte. Es como un jalón de orejas. Y lo que nos dice es, médicamente se ha comprobado que pueden existir las muertes cerebrales, la contusión, cuando hay, una muerte cerebral. Lo que dicen los médicos es una vez se detecta la muerte cerebral, el cerebro empieza a morir. Entonces, en la medida que se le suministra medicamento al cerebro, pues digamos que dependiendo del daño que haya sufrido frente a lo que dio la muerte cerebral, el cerebro pues se puede mantener, pero mientras esté conectado o bajo los medicamentos. Pero una vez se desconecte,
pues tocará esperar el resultado de la no, digamos, eficacia de los medicamentos. Entonces, médicamente se ha dicho, o lo que pasa médicamente es que a la persona se le deja conectada y simplemente pensamos que vive porque está conectada a la máquina. O simplemente se le desconecta y pasa lo que tenga que pasar. Muchas veces la persona fallece, otras veces queda con un mínimo de reacción cerebral, o sea, digamos que puede abrir un ojo o puede tener un tic en un dedo, o han habido casos en donde la persona milagrosamente se despierta y ya, ¿sí? Eso, o sea, todo eso es algo que la ciencia todavía no lo entiende, pero está ahí. Entonces, ¿qué ha dicho el derecho con respecto a esa situación médica? ¿Qué ha dicho la Corte en Colombia? La Corte dice, bueno, como se trata de la autonomía y la voluntad, lo que hay que tomar es invitar a los ciudadanos a tomar la decisión en vida, o sea, en una vida en donde usted tenga esa autonomía y la voluntad. Por eso la Corte ha dicho, ustedes pueden, digamos, hacer un video, hacer una carta, hacer un mail, lo que usted quiera, en donde usted exprese qué necesita, o sea, cuál es su decisión. Entonces usted puede hacer un video ahorita y decir, obviamente para sus seres queridos, ¿no? Entonces usted puede decir, mi decisión en el caso de que yo no tenga una muerte cerebral, mi decisión es simplemente que yo me desconecte y pues esperar a ver qué pasa. Y usted puede morir, ¿sí? Su decisión, por el contrario, puede ser, no, yo quiero que me dejen conectado pues, toda la vida, entonces así lo hará. Es decir, usted puede dejar grabada su autonomía de la voluntad, su decisión. Y eso es a lo que invita la Corte. La Corte dice, no sean tan egoístas, tomen la decisión cuando en este momento, ahorita, tomar la decisión, ¿sí? Y comunicarla a quien le corresponda, o sea, a su ser querido. Porque tomar una decisión de desconectar a alguien sin saber qué va a ocurrir, pues realmente es algo que nadie debería tener que tomar, ¿sí? Una madre nunca tendría que tomar la decisión por un hijo, por la vida de un hijo, porque es algo que uno ni siquiera quiere pensarlo, ¿cierto? El amor de madre a hijo es tan infinito que uno ni siquiera uno podría pensarlo. O de un hijo a un padre, o de hermanos, o sea, cualquier situación en donde uno tiene que responder del esposo mismo. Entonces, lo que la Corte dice es, en esa circunstancia específica, usted tome la decisión usted, con tal de que cuando le pregunten a su familia, lo que su familia va a decir es, veamos el video a ver qué fue la decisión que él tomó. Entonces usted aparece allá y dice, miren, les comunico que si llega a pasar esto, pues yo lo que quiero es que me desconecten. Entonces ya, por lo menos, la persona que toma la decisión, o que comunica su decisión, porque ya no sería tomar la decisión, sino comunicar la decisión, pues ya sería otro cuento. Bueno, entonces, esa es en Colombia la eutanasia pasiva. Realmente, muchachos, en Colombia somos supremamente avanzados. Los dos temas que les he, digamos, querido mostrar en el día de hoy, que es el aborto y la eutanasia, son temas que casi ningún país del mundo los tiene todos. Yo creo que si hacemos un análisis, de pronto Colombia, Inglaterra, muy pocos se pueden contar con una mano los estados que tienen todos estos derechos protegidos. Es increíble que Colombia todo lo protege. Por eso se llama la Corte Constitucional cuando se entiende el concepto de lo que ella dice. Bueno, la eugenesis, que es la tercera forma de eutanasia, es la que no se permite en Colombia, ni creo que en ninguna parte del mundo. La eugenesis, a diferencia de las eutanasias, es cuando un médico mantiene la vida de un enfermo solo para estudios médicos. Entonces era lo que pasaba en Alemania nazi, ¿no? Entonces que les hacían experimentos, los mantenían con vida hasta que ya la persona, digamos, moría por ya deterioro, pero era para tomar apuntes y para como una observación científica, o sea, como un objeto, pero no para una dignidad humana. Entonces, en ese sentido, la Corte no protege o no respalda la eugenesis, respalda todo asunto que tenga que ver con la autonomía, como es la eutanasia activa y la eutanasia pasiva, ¿ok?
Bueno, la otra parte del artículo que ustedes pueden ver en el artículo 11 es que en Colombia no habrá pena de muerte. Esto es algo que también quiero que entiendan porque en épocas de contienda electoral, pues siempre sale lo mismo, ¿no? Vamos a poner la pena de muerte para los violadores. Ojalá alguna vez pusieran, vamos a poner la pena de muerte para los corruptos. Yo nunca hago eso. Siempre es para los violadores. ¿Cuál es el problema en eso? Si uno podría decir, uy, sí, ojalá les apliquen la pena de muerte, y mucha gente lo dice. El problema es que en este momento nadie puede aplicar la pena de muerte y es porque precisamente eh, se protege el tema de la vida y porque también somos conscientes que ser verdugo no es una situación muy buena, ¿no? Lo mismo porque digamos que en Colombia la justicia no está tan altamente desarrollada para tomar de esas decisiones. Nuestra justicia es una justicia de jueces, ¿sí? Entonces estaría en cabeza de un juez únicamente la vida de una persona. En muchos de los países que tienen y contemplan la pena de muerte, no es justicia de jueces, sino justicia del pueblo. Entonces ustedes ven en películas que entran unos jurados y son personas, digamos, normales, no son togados, y son personas que colectivamente toman la decisión, ¿cierto? Representando al pueblo. En este caso, aunque el juez en Colombia representa el Estado colombiano, digamos que estaría solo en cabeza del juez. Entonces, pues, como no es tan lo menos corrupto que hay en el país, sería muy peligroso, porque no tendría que, para lo que dicen los que se lanzan a la política, que dicen, vamos a poner la pena de muerte en Colombia para violadores. Una de dos, o queda así en la Constitución y la pena de muerte solo se aplicará para delitos de violación, o queda abierta y entonces quitan esa parte de la Constitución. En la medida que la quiten, sería un riesgo tremendo para el resto de ciudadanos, porque aquí en Colombia nunca se hace una política a largo plazo. Aquí las políticas son de acuerdo a cada presidente o a cada, digamos, gente que llegue al poder. Entonces algunos pueden decir, no, mañana robar es de muerte. Y bueno, acá uno pensará si es viable aplicar esa sanción a quien roba. El problema es que si a usted lo confunden con un ladrón, pues como pasa aquí en Colombia, ¿no? Ay, qué pena no era usted, pero pues le apliqué 10 años de prisión. Entonces en este caso sería decirle, qué pena no era usted, pero pues ya se murió, ¿no? Entonces pues es una cuestión de que en un estado con tantas falencias como las tenemos nosotros, es muy peligroso hablar de que no se proteja este derecho de que no exista pena de muerte en nuestro país. O sea, yo creo que el gran problema que tiene Colombia es la corrupción, ¿no? Todos los dineros, todos los recursos, se ganan toda la plata que hay de la corrupción en educación pública. Es que no tendríamos ni siquiera, todos ustedes podrían estudiar en educación pública, o sea, a nivel de la nacional, de las superuniversidades, ¿cierto? Y gratis. Eso lo contempla la Constitución. Pero es que siempre es, no hay plata, no hay plata, sí hay plata. Pero si no robaran tanto los políticos, ¿no? Pero ahí está el tema, ¿no? Cuando han escuchado hablar que los políticos digan, no, vamos a poner una pena de muerte para la corrupción. Seamos sinceros, en un país donde no pasó la consulta anticorrupción, pues, ¿qué puede pasar? Bueno, entonces vamos a dejar aquí, ese es el artículo 11, este es como el tema primero de los derechos fundamentales. Espero pues que me hayan oído bien, estoy en otro espacio, precisamente porque en la universidad no hay luz, entonces pues me vine aquí a otro sitio, entonces pues me tocó hablar bajo, pero espero que hayan el audio aquí sea bueno, ¿no? Aunque en la prueba pues sí. Entonces muchachos, recuerden el parcial, no lo dejen vencer, saben que si se vence, no hay vuelta de hoja, no lo pueden hacer mal. Por favor, al principio de la clase de que iniciamos el aula virtual, yo les mandé un correo que muchachos revisaran la plataforma es muy amigable, que chismosearan. También les mandaron uno de viernes, yo sé, porque a mí también me lo mandaron.
Entonces, pero parece que no miran las plataformas, sino ya, cuando ya tienen que presentar los exámenes, no están mirando los videos. Entonces, pues recuerden que esto es una clase común y corriente, es una clase solo que se les da el espacio virtual. Y que según el PEI de mi hermana, el trabajo educativo es un aprendizaje con una mayoría de trabajo autónomo. Es decir, este trabajo autónomo corresponde a que en su momento, en el momento en que usted quiera, usted pueda ver estos videos. Por eso la universidad hace el esfuerzo de que nosotros los docentes vivimos estas clases, que usted diga, no, yo no puedo ir el martes, lamentablemente por hoy, vuelvo y pido excusa, hubo un problema de luz en la universidad y por eso no se hizo a las 8:30. Sin embargo, yo como pude, pues traté de hacerles la clase para que no nos quedáramos atrasados porque el tema es bien largo y pues para que ustedes tengan su clase de todas maneras. Solo es que ustedes entren al aula y ahí están todas las clases grabadas, pero tienen que ver las clases, tienen que mirar, o sea, no presenten los exámenes sin ver las clases, porque inclusive yo muchas veces les digo, eso es materia parcial, eso es materia parcial, o sea, les doy como unas ayudas y no lo miran. Entonces, no quiero las excusas típicas de que es que X o Y cosa le pasó, que lo estaba haciendo en Transmilenio y no alcanzó. O sea, no, mire un espacio, un tiempo en donde usted pueda leer bien, hacer bien las cosas, que ya haya visto los videos. Obviamente la clase de hoy no entra porque es la clase del segundo momento, pero los videos y todo eso de las anteriores clases, hay temas que aparecen en ciertas ayudas, pero que en la clase le dicen, no, mire, esto es así, ¿sí? Como cuando les digo, las ramas del poder público, cojan libros y verán que las encuentran en desorden. Hay libros que dicen ejecutiva, judicial y legislativa, pero yo les decía, no, la orden es legislativa, ejecutiva y judicial. Lo mismo en otros temas, ¿no? Entonces, por favor, no vayan a salir con excusas porque tienen toda una semana para presentar ese parcial. Inclusive la plataforma está abierta de principio, pero obviamente bajo el esquema que ustedes tienen que ver en la clase, toda esta semana, porque las clases de esas ya se terminaron, fue que se les pone la fecha de cumplimiento para el parcial. Entonces, muchachos, no olviden que esto es una clase, esto no es, pues, tomadera de pelo, como algunos piensan, ¿no? Entonces hay que leer, mirar sus clases, mirar lo que no les coloque. Y en este caso, pues, la verdad, hacer sus actividades en las fechas programadas. Ya, pues, a nivel de decanatura, rectorías, de hecho, pues, los muchachos tienen que entrar a sus aulas virtuales, porque no entran tampoco, no. Ahorita por ahí vi a un estudiante, por ahí Sergio, y bueno, ojalá se unieran más porque realmente la clase pueden ustedes participar, pueden chatear conmigo. Lo que pasa es que siempre han estado vacías, siendo casi 200 estudiantes. Entonces uno dice, bueno, recuerden que el aprendizaje es de ustedes, ¿no? Como pueden ver, pues uno maneja los temas. Entonces el aprendizaje es de ustedes y las inquietudes van a ser de ustedes. Entonces, muchachos, los invito a presentar su parcial, a ver las clases y a encontrarse conmigo nuevamente el próximo miércoles. ¿Qué? No, perdón, el próximo jueves. El miércoles en 8 días no vamos a tener tampoco la sesión. Vamos a... Ay, no, esperen un momentico, que creo que hoy es miércoles, ¿no? Miércoles 11 de septiembre, sí. Entonces la clase... Ah, no, sí, la tendremos el miércoles. Estaba como confundida yo. Bueno, de todas maneras, si no puedo venir el miércoles, yo les digo que sepan la hora. Hoy les pido nuevamente excusa, pero no fue una cuestión mía. Yo estoy en la universidad de las 7 de la mañana, pero no hubo lamentablemente el tema, pero se usó el espacio. Para la próxima clase es que tengo una actividad, entonces es algo muy importante, pero no sé si de pronto la pase para el martes o si la pase o si la deje el miércoles. Entonces les mandaré un correo y les diré, muchachos, la sesión queda para tal día. Igual, pues, como para los que quieran entrar, ¿no? Ya el resto pues lo verá en diferido. Bueno, muchachos, entonces muy amables, les agradezco, que tengan una bonita semana. Bueno, hasta luego.